gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos con la presencia de un gran argentino y un querido amigo, que es el doctor Jorge Castro. Y ya que lamentablemente se produjo estos días el fallecimiento del presidente Carlos Menem, me parece importante, querido Jorge, vos que fuiste secretario de Planeamiento Estratégico, cargo de gran trascendencia, indudablemente el cargo de planeamiento para cualquier gobierno, además con su capacidad, tiene doble valor. Si te parece, empezamos con ese tema de tus funciones en aquel momento del gobierno del amigo Carlos Menem. Bueno, cómo no, Pocho, gracias por invitación ante todo. Por favor, al contrario. Yo creo que Carlos Menem es una figura histórica en la Argentina, porque al llegar a la presidencia de la Nación en 1989, advirtió que había un cambio de época tanto en la Argentina como en el mundo, y actuó en consecuencia para canalizar ese cambio de época. Este cambio de época tenía las siguientes características. La Guerra Fría había terminado con el triunfo inequívoco de los Estados Unidos, en primer lugar, y luego comenzaba en el mundo entero, en la economía mundial, el proceso de globalización de la economía, que es el fenómeno central de la época en términos económicos y tecnológicos. Y por lo tanto, lo que se podía asegurar es que el mundo, y la Argentina por lo tanto también, iba hacia una etapa profundamente capitalista, donde tanto los protagonistas, que son las compañías transnacionales, como el capital extranjero, iban a tener una importancia cada vez mayor. Esto es lo que advirtió Menem en 1989 en lo que sucedía en el mundo. Pero al mismo tiempo advirtió que la Argentina necesitaba, ante todo, una política de unidad nacional en lo interno, porque venía de 10 años de guerra interna en el país, por un lado, y de una derrota internacional, como fue la Guerra de Malvinas de 1982. En estas condiciones es que el presidente Carlos Menem lanzó un gobierno extremadamente audaz y decidido, destinado precisamente a canalizar a la Argentina frente a este cambio de época, que se manifestaba tanto en el plano de la política mundial como en la situación interna, doméstica de la nación argentina. Hay que agregar... Sí. Jorge, vos sabés, perdón la interrupción. Yo me acuerdo que él fue su segunda gobernación de 83-87, ¿no? Antes de ser presidente. Él fue primero 73 y pico. Cuando fue el segunda vez gobernador fuimos juntos. Y yo me acuerdo cuando asume la presidencia, esto para ratificar lo que vos me manifestás, me convocó a la presidencia de la Nación. Cuando me dice, mira, Pocho, yo interpreto que nosotros tenemos que adoptar esta actitud donde se han producido cambios trascendentes en este aspecto, que justamente es lo que vos estás manifestando. Así que yo lo ratifico total y absolutamente. Yo creo que en ese sentido, acá, en ese gobierno de Menem,
adquirió un carácter permanente su presencia en la vida política argentina, precisamente porque interpretó la aparición en el mundo y en el país de un cambio de época. Advirtió también que la consecuencia directa de la guerra de Malvinas era que la Argentina se sumergía en adelante en forma irreversible a una vida política democrática, absolutamente democrática, donde el papel de los partidos políticos iba a ser cada vez mayor. Esto es lo que me parece que se puede caracterizar como el aspecto central del fenómeno Menem en la historia política del país. ¿Y sabes qué más, Jorge? Yo tuve mi diferencia con respecto a número de miembros de la Corte, la reforma, etcétera, pero él tuvo una virtud que, a pesar de haber sido detenido el proceso, él actuó con grandeza en ese aspecto y no tuvo ningún tipo de resentimiento. Yo creo que dos personas fueron injustamente detenidas, entre ellas él y el doctor Jorge Tayana, padre, ¿no?, del actual senador. Y en eso él actuó con una generosidad que posibilitó de alguna manera buscar una integración importante, que es lo que nos hace falta en definitiva. Así es, exactamente. Adelante, Jorge, querido. Mira, Pocho, el segundo tema que me parece de extrema relevancia en el momento actual es lo que sucede en Estados Unidos. Fundamental, me parece. En Estados Unidos, lo que se puede asegurar es que ha ingresado en la etapa más conflictiva de su historia desde la Guerra Civil de 1861 en 1865. Prácticamente no existe en este momento en Estados Unidos un elemento de consenso nacional significativo. El dato fundamental a tomar en cuenta es que el expresidente Donald Trump, que acaba de ser declarado no culpable e inocente en el juicio político, el segundo juicio político en menos de un año, lanzado por los demócratas en la Cámara de Senadores, al mismo tiempo tiene el respaldo de 74 millones de electores norteamericanos. Esto es, son 74 millones los estadounidenses que han respaldado a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Es la mitad del electorado norteamericano. En otros términos, el país está profundamente dividido y la tendencia a la conflictividad aumenta en vez de disminuir. Esto tiene que ver con una nación que es la primera del mundo, en donde lo que ha adelantado es un nuevo cambio tecnológico provocado por la pandemia del coronavirus, que ha adelantado el cronograma histórico de la cuarta revolución industrial. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos en el último año, en términos económicos, es una abreviación del ciclo de la nueva revolución industrial, a través del teletrabajo, por un lado, y por el otro, a través de la expansión extraordinaria alcanzada por el comercio por Internet. En estas condiciones, la situación en Estados Unidos es extremadamente crítica. No hay que descartar una acentuación de la conflictividad en la mayor potencia del mundo. Esto en el momento en que el mundo en su conjunto se encuentra ya en la etapa post-pandemia y por lo tanto hay un cambio de signo con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses con la pandemia del coronavirus. El mundo en su conjunto ya ingresado en una etapa de crecimiento económico extraordinario, encabezado por los Estados Unidos y la República Popular China, que permiten prever para este segundo semestre de 2021 un crecimiento de la economía mundial de 9% o más,
Esto significa que todos los países del mundo, comenzando por los emergentes, se encuentran dentro de este proceso de recuperación de la economía mundial. Y a su vez hay que colocar la perspectiva y posibilidades de la Argentina en este contexto mundial de una economía mundial en expansión. Así que, ¿vos crees, Jorge, que bueno, en la reunión del otro día de los presidentes, del presidente actual de Estados Unidos con el chino, obedece a que se va a profundizar enormemente esta cuestión? No, lo que hay en la conversación entre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos actual, y Sí. Xi Jinping, el presidente y líder de la República Popular China, fue una ratificación de que para Estados Unidos, tanto con Donald Trump como con Joe Biden, lo que hay en la relación con China es una relación de competencia estratégica cada vez más aguda. Claro. Esto no excluye etapas y segmentos de la relación entre las dos superpotencias de cooperación, pero el signo fundamental de la relación entre Estados Unidos y China es la de una exacerbación de la competencia estratégica entre los dos países. ¿Y los otros países asiáticos, cómo estás viendo este mayor proyecto que vos hablabas el otro día? ¿Eso cómo ves que continúa? Esto se continúa en el sentido de que hay una aceleración de la integración entre China y el resto de los países asiáticos. Lo que esto significa, sí. Recién fue embajador en Australia varios años y ahora hace pocos días se hizo cargo de la embajada en India, mi comprovinciano y gran amigo, que es el embajador Hugo Gobi. Así es. Es uno de los lugares claves que son. Eso te iba a decir. El segundo, la India es el segundo país asiático después de China. Y claramente eso es uno de los lugares claves para la diplomacia argentina, por la razón fundamental de que el conjunto del continente asiático, encabezado por la República Popular China, se ha convertido nuevamente en el eje de la demanda mundial. Y por lo tanto, allí está el sector de la economía mundial hacia el que se dirigen las exportaciones y las inversiones del resto de los países del mundo. Se habló, ¿no, Jorge, en su momento que en el 2030 China podría superar en habitantes a China? India superaría a la población de China. Todo indica, primero, que la tasa de crecimiento de la población de la India es 3 veces la China. Claro. La tendencia de la población china es a decrecer. La tendencia de la población de la India es la de aumentar. Por lo tanto, tal como vos lo señalás, lo que hay que prever es que en términos poblacionales, India va a estar por encima de China antes de los próximos 5 o 10 años. Bueno, con este agregado, el Producto Bruto de la India no es más que el 30% del Producto Bruto de la República Popular China. Esto es, el crecimiento de la población de la India no se refleja en un aumento del poder económico de la India respecto a China, que por el contrario, lo que está haciendo en este momento es disputar el primer lugar solo con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Querido Jorge, con este análisis tan profundo y tan claro que haces vos de esa zona asiática que es impresionante, ¿cómo ves que influye en nosotros, en nuestra política exterior, y qué postura tenemos que adoptar, cómo tenemos que manejarnos
¿Qué plan tenemos que aplicar? Porque sos un experto y un estudioso en todo este tema de planeamiento. ¿Cómo nos ves a los argentinos ante esta situación? Lo primero que hay que advertir es que la economía argentina va a crecer significativamente este año. Los dos datos que hay que tomar en cuenta fueron que el saldo de las exportaciones agroindustriales argentinas en el mes de enero de 2021 ha sido el más importante de los últimos 18 años. Esto se debe al crecimiento de la demanda en el mercado mundial de los productos que la Argentina exporta, debido a la reaparición en gran escala de la demanda china. De ahí el precio de la soja, por encima de los $500 la tonelada, en una tendencia ascendente. El cálculo que hace la Bolsa de Comercio de Rosario es que con los actuales niveles de precios de los commodities agrícolas en el mercado mundial y después de las últimas lluvias, lo que hay que prever es un crecimiento de la producción de granos de la Argentina de más de 10.000 millones de dólares respecto al año pasado. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay otro dato de extrema importancia que hay que tomar en cuenta respecto a las posibilidades de la Argentina en 2021. También en este mes de enero, por primera vez desde el estallido de la pandemia del coronavirus, se han producido en Vaca Muerta un número mayor de nuevos pozos de carácter horizontal, los frackings, para la explotación del petróleo y del gas de Vaca Muerta, que los que realizó en la etapa previa a la pandemia del coronavirus, en una relación de casi 2-1. Esto se debe fundamentalmente a que no solo YPF, que es la mitad es que es la compañía que perfora prácticamente la mitad de los pozos de Vaca Muerta, sino también por el aumento de la inversión y de la perforación del resto de las compañías transnacionales. Lo que hay en otros términos, esto responde al hecho de que en el mercado mundial el precio del petróleo ha aumentado significativamente y está ya en el orden de los $60, los $60 la tonelada de petróleo. Es impresionante, en serio, ¿eh? Tenés razón. Se debe fundamentalmente a la demanda de la República Popular China. El dato estratégico fundamental para la Argentina en términos de crecimiento económico es que hay una reaparición en gran escala de la demanda china en el mercado mundial. Y la Argentina tiene una relación privilegiada con la República Popular. Ahora, Jorge, y políticamente, ¿cómo nos está viendo? ¿Vos crees que con todo esto, porque en realidad mucha gente, por una u otra causa, a veces somos sumamente críticos o le echamos la culpa a determinadas situaciones? Yo creo que acá lo que hay que tratar es de perfeccionar la planificación y avanzar con todos estos elementos que estás viendo. La posibilidad de crecer, la posibilidad de exportar, de que nuestra producción valga lo que vos decís, tema del petróleo, bueno, todas estas cuestiones. Y ponernos de acuerdo, dejarnos de circunscribirnos a enfrentamientos internos, a narcisismos tontos de muchos políticos que en lugar de pensar en grande, piensan en la cosa chiquita. ¿Vos no crees que esta tiene que ser la actitud y la postura que adoptemos los argentinos? Mira, yo creo que la figura fundamental en términos políticos del actual sistema de poder gobernante es Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Esto es la vicepresidenta de la nación la que ejerce el poder político más significativo dentro del sistema de poder gobernante. Pero al mismo tiempo,
aparte de sus temas referidos a la cuestión judicial que le afectan directamente, no propone ni tiene Cristina Fernández de Kirchner una alternativa de gobierno distinta a la del presidente Alberto Fernández, que consiste básicamente en adecuarse a las condiciones de la economía mundial y del régimen capitalista en esta parte de la historia de la relación de la Argentina con el mundo. Por lo tanto, lo que me parece que está ocurriendo, Ocho, es que hay un fortalecimiento de las líneas internas del sistema de poder gobernante, especialmente Sergio Massa y el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, en desmedro del hecho de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no obstante la ofensiva que realiza en términos judiciales por los temas que le afectan en términos personales o de su familia, no tiene ni puede tener una alternativa de gobierno dadas las condiciones mundiales de expansión y de hipercapitalismo del sistema actual. Me parece esto, y te doy un minuto que queda para que vos cierres cómo estás viendo. Y te pregunto de paso, ¿por qué que las paso en las elecciones van a seguir vigentes? Yo creo que todo indica que no hay más tiempo ya para realizar ningún intento de reforma. Creo que se va a votar en el mes de octubre previa ejercicio de lo que ya establecido por la ley, que es a través de elecciones primarias, las denominadas PASO. Perfecto. Jorge, querido, te agradezco enormemente tu presencia. Por favor. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradezco enormemente al doctor Jorge Castro, un estudioso, un trabajador incansable. A lo mejor se puede coincidir o no con sus manifestaciones, pero hay que reconocerle su enorme capacidad de conocimiento y de trabajo. Fue un secretario de planeamiento que posibilitó que se llevaran a cabo transformaciones sustanciales del cambio de época. Y digo además, porque se me va el tiempo, que Dios quiera que todos estudiásemos de la misma manera, que todos veamos que no podemos seguir en la nebulosa, que tenemos que saber de qué estamos hablando y por qué lo hacemos, con conocimiento de los temas que tratamos.
con las consecuencias que ellos pueden producir, no en el hoy, sino también en el mañana y en el más allá, en el futuro. Creo que esta es las condiciones de los hombres que tienen un plan, que estudian los temas, que conocen los países, que conocen el mundo y conocen las transformaciones que se van produciendo en todo este tiempo. Habló de la Guerra Fría. Acordémonos de otras cuestiones que estaban en juego y que no se daban, no salían todavía a la luz. Por eso, también otro tema de enorme trascendencia es nuestras exportaciones, nuestras ventas al exterior y fundamentalmente teniendo en cuenta que el precio del petróleo se ha ido o se está yendo cada vez más arriba. Por eso creo que temas de esta naturaleza, con los cuales podemos decir que está todo bien, que coincidimos en todo, o que coincidimos en muchas cosas y discrepamos en la otra. Para eso esto se llama corriente de pensamiento. Para estos todos los pensamientos tienen cabida y para eso nuestra obligación es conocer los temas que estamos tratando para nuestros televidentes. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.